Buenas noches, espero que se encuentren bien. Como todas las semanas estamos llevando el mensaje, pues en este tiempo me ha tocado estar con ustedes. Así que en esta noche vamos a estudiar algo sobre lo que Dios ha estado hablando en este tiempo para su pueblo. Como todos lo sabemos, Dios levanta diferentes tipos de ministros, pero vamos a enfocarnos en este tiempo acerca de los profetas. Y vamos a ver para qué Dios levanta un profeta. Pero antes de esto, yo he investigado qué es lo que hace un profeta. Nos dice aquí en uno de los conceptos que pude investigar es que un profeta es un hombre inspirado por Dios, recibe una palabra de Dios para transmitirla a su pueblo. ¿Okay? Un profeta es un hombre o una mujer inspirado por el Espíritu Santo de Dios y recibe un cierto mensaje para su pueblo. Ahora, teniendo en cuenta este concepto, vamos al libro de Jueces 6. Esta historia me llama la atención. Dice aquí que los madianitas pelean contra Israel. Israel, el pueblo de Dios, Israel soy yo, es usted. Los madianitas eran enemigos del pueblo de Dios. Nos dice aquí, una vez más los israelitas hicieron lo que no le agradó al Señor, así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando usted y yo hacemos cosas malas o cosas que a Dios no le agradan, Dios permite que se levanten enemigos y que estos enemigos nos oprimen. Continuemos en el verso 2, nos dice, los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas, escondían en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Es decir, ellos se escondían, ¿no?, en lugares que ellos mismos creaban con el fin de alejarse de sus enemigos. Verso 3, tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y lo destruían todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos había. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que los ayudara. Aquí nos dice que el pueblo de Israel hizo lo malo y por causa de esto Dios permitió que ciertos enemigos se levantaran y causaran opresión en ellos. Ahora, ¿qué representa los madianitas o Madián? Vamos a ver lo que consulté. Dice que Madián representa lo que es pleito, rencilla, contiendas. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifestaban los madianitas? ¿Qué eran lo que producían en el pueblo de Dios? Ellos producían pobreza, miseria, escasez, temor, opresión. Pero el principal concepto
aquí en esta historia es que dice que los madianitas, todo lo que el pueblo de Israel trabajaba, todo lo que ellos sembraban o sus cosechas, dice que venían los madianitas y lo acababan, ¿no? Es como que usted diga, yo trabajo, pero al final de mes, pues no veo dinero, ¿no? Yo trabajo, aparentemente tengo todo bien administrado, pero llega a final de mes, alguien se enfermó, salió una deuda que no sé de dónde venía, y de repente vino algo y todo su esfuerzo, el fruto de su trabajo, se desvanece. Esto es lo que podemos ver en esta historia. Todo el fruto, los cultivos, aquí dice los bueyes, todo lo que ellos tenían, dice que venían y lo acababan, arrasaban con todo el fruto de las tierras del pueblo de Dios. Entonces, prácticamente esto representa que este enemigo que Dios había permitido que los oprimiera, causara una miseria, causara una extrema pobreza, causara escasez, ruina. ¿A quién le gusta vivir en escasez? Creo que a nadie. A nadie nos gusta estar escasos, a nadie nos gusta vivir con lo justo. Como yo siempre sé conversar a veces con compañeros de trabajo o amigos, siempre digo, no hay nada mejor que cuando uno cobre su sueldo, pues poderse dar un gusto, poderse dar un lujo, porque para eso uno se esfuerza, ¿no? Para suplir sus necesidades. Pero eso causa en uno pues una satisfacción, ¿no? El poder decir, Dios me dio las fuerzas para trabajar de alguna manera y adquirir esto, ¿no? Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Era que por más que ellos trabajaban, todas sus cosechas eran arrasadas, eran destruidas. Al final no había nada. Es decir, el enemigo que ellos tenían los mantenía en miseria, en pobreza y vuelvo a repetirlo, en escasez. Ahora, tanto fue el sufrimiento de ellos que ellos clamaron a Dios. Y a través de ese clamor, en respuesta a ese clamor, Dios levanta un profeta. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros estamos en situaciones que no entendemos y clamamos a Dios, Dios levanta a un profeta. ¿Y qué es lo que hace ese profeta? ¿Por qué Dios levanta a un profeta? Porque la respuesta de Dios es levantar a un profeta, es para direccionar, es para primero ver el error. ¿Qué hice mal? Porque yo siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Hay errores de los que uno se da cuenta, pero hay errores que uno no los puede ver. Necesito que alguien me haga ver. Necesito que el profeta sea esos lentes, como las personas que no tienen visión, ven ciertas cosas, pero para ver algo más, más de cerca o poder leer, usted necesita lentes, ¿verdad? Para poder ver. Eso es lo que hace un profeta. El profeta son unos lentes que nos permite ver lo que con nuestros ojos no podemos ver. Y dice aquí que ellos clamaron a Dios y la respuesta a su necesidad fue un profeta. ¿Por qué Dios levanta profetas en medio de su pueblo? Lo más importante es para liberar a su pueblo. ¿Por qué Dios levanta profetas? Aquí en este caso de jueces. ¿Por qué Dios levanta? Y más adelante en la historia vemos que Dios llama a Gedeón, pero no nos vamos a meter ahí. Dios levanta a un profeta porque a través de ese profeta Él va a libertar a su pueblo de sus enemigos. ¿Ok? Entonces vemos que en este tiempo Dios está levantando, como lo hemos escuchado de nuestro apóstol, el padre de la casa, Dios está levantando una compañía de profetas. ¿Para qué? Para que por medio de esos profetas el Señor va a liberar a su pueblo. Va a haber profetas que van a interceder, a través de la intercesión trae libertad al pueblo. Va a haber profetas que Dios le va a mostrar la vida de las personas, porque muchas veces Dios necesita usar este tipo de profetas para mostrar la condición en la que estamos como pueblo, como iglesia del Señor. ¿Ya? Entonces hay profetas que son levantados en medio de la adoración, en medio de la oración,
En fin, este es un tiempo donde Dios está levantando profetas para traer libertad a su pueblo. El profeta es el que viene a enderezar lo que está torcido y es necesario. Por medio de los profetas, Dios muestra su amor. ¿De qué manera? En la manera en la que podamos ser corregidos, en la manera que podamos ser guiados para salir en la opresión que hemos caído. ¿Ok? Vamos a continuar. Nos dice aquí en el verso 8, entonces el Señor les mandó un profeta que les dijo a los israelitas, esto dice el Señor: ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los liberé y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y se le entregue a ustedes. Y luego les dice: yo soy el Señor su Dios. Ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses. Sin embargo, no me obedecieron. Ok, vamos a quedarnos ahí. Vemos cómo Dios levanta profetas. ¿Para qué levanta profetas? Para traer libertad a su pueblo, para poder enderezar las cosas que están torcidas. Ahora, así como Dios levanta profetas que ayuden al pueblo, que traigan libertad, en fin, que muestren lo que está oculto, vamos a ver algo en Jeremías 23. Jeremías 23, por cuestiones de tiempo, vamos a ver desde el verso 25. Aquí nos dice, en Jeremías 23, nos habla acerca de los profetas falsos, porque recordemos que así como Dios tiene sus mensajeros, así también el enemigo filtra cosas falsas dentro del pueblo. Y miren, esto me llama la atención, dice Jeremías 23, 25, yo he oído lo que dicen esos profetas, he escuchado las mentiras que profetizan en mi nombre. Ellos dicen, he tenido un sueño. ¿Cuánto tiempo más seguirán los profetas siendo así? ¿Cuánto más seguirán anunciando mentiras y engaños que ellos mismos inventan? Con los sueños que se andan contando unos a otros. Quieren hacer que mi pueblo olvide mi nombre como sus antepasados me olvidaron. Ok. En este pasaje nos habla acerca de los falsos profetas. Así como Dios levanta verdaderos profetas, también hay falsos. Personas que aparentemente dicen, tuve un sueño, Dios me habló, pero en realidad, muchas veces, hay sueños que no vienen de Dios. Hay sueños que vienen de Dios, hay sueños que no vienen de Dios, y aquí vale recalcar lo que el apóstol nos enseña, discernimiento. Discernimiento para poder ver si lo que la persona me está diciendo es verdadero, si es falso. Porque, como siempre yo lo sé decir, muchas personas van al padre de la casa y con todo el respeto quiero decirle, cuentan su versión, cuentan sus cosas a su manera, mas no cuentan las cosas como son. Entonces, muchas veces el engaño también está infiltrado ahí. Y ahí es donde necesitamos pedirle al Espíritu Santo discernimiento para ver si lo que el sueño que la persona tiene o lo que la persona me está diciendo es verdad, o lo está distorsionando, o está contando las cosas a su manera. Entonces aquí en Jeremías 23 podemos ver que existen también los falsos profetas, que van a existir dentro del pueblo de Dios, personas que van a tener sueños que no son de Dios, personas que van a tener visiones. Óigame bien, no son de Dios. Van a haber personas que van a decir, Dios me habló y no era Dios. Para esto necesitamos el gobierno del Espíritu Santo, para saber discernir lo verdadero de lo falso que está dentro del pueblo de Dios. Entonces, vemos que Dios levanta profetas para libertar a su pueblo,
y que dentro de su pueblo también hay profetas que son falsos. Ahora, vamos a ver en Ezequiel 38:17. Dice, ¿qué es lo que Dios hace a través de los profetas? Así dice el Señor Dios: en ocasiones anteriores, hace años, hablé por medio de mis siervos los profetas de Israel sobre el que enviaría para castigar a Israel. Es decir, Dios usa a los profetas para hablar del castigo o de la corrección que Él tiene para su pueblo. Vamos a ver otro texto en Segunda de Reyes 17:3. El Señor, sin embargo, usó todo profeta y vidente para advertir a Israel y a Judá. Les dijo: vuélvanse de la maldad que están cometiendo, obedezcan mis mandamientos y decisiones, cumplan con las leyes que les mandé a sus antepasados por medio de mis siervos los profetas que les envié. ¿Para qué Dios usa los profetas? Para advertir que si estamos en una mala condición, Dios nos advierte a través de los profetas las cosas que nos pueden acontecer. Vamos a continuar. Jeremías 44:4. Dice aquí, este es un mensaje contra los judíos en Egipto. Una y otra vez les envié a mis siervos los profetas, con la advertencia de que no cometieran ustedes esas abominaciones que yo detesto. Pero no me escucharon ni prestaron atención, sino que continuaron ofreciendo incienso a otros dioses. ¿Para qué Dios usa a los profetas? Para advertir. Aprendamos eso. Ezequiel 29:2 dice, mensaje contra Egipto. Bueno, aquí Dios habla a Ezequiel. Dice: hijo de hombre, mira hacia el faraón, rey de Egipto. Dile que el Señor Dios dice: Faraón, rey de Egipto, estoy contra ti. Gran monstruo que yaces en el río y dices: el Nilo es mío, es mi creación. Es decir, Dios usa a sus profetas para hablar a sus enemigos. Amén. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que Dios desea? Que por medio de sus mensajeros nosotros podamos reconocer las áreas que hemos estado desalineados a Él. Y sobre todo ver que cuando un padre corrige a su hijo es porque lo ama. Vamos a ver en Salmo 145:8. Nos dice aquí: el Señor es bueno y compasivo, no se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. El Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que Él ha creado. Es decir, por medio de cada enseñanza que Dios nos da, Dios refleja su amor hacia su pueblo, hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque ningún padre quiere ver mal a su hijo. Así lo mismo hace el Señor. Él no quiere ver mal a sus hijos. ¿Qué más podemos ver aquí en Salmo 86:5? Mire, eres bueno y perdonas. Una de las cualidades de nuestro Dios es que Él perdona. Y cuando Dios perdona, mire, cuando Dios perdona, Él borra. Él no es como nosotros los humanos, que ya arreglamos algo y sigue repitiéndolo y sigue dándole que sí, que es esto. No. Dios no es como nosotros los seres humanos, que seguimos achacando a la persona por el mismo error. Cuando el Señor perdona, lo borra para siempre. Y hay una frase en la Biblia, un texto bíblico que dice que Él lo echa a lo profundo del mar. Cuando usted y yo hemos cometido un error, el Señor lo perdona y no lo trae más a memoria. Ya no es como los seres humanos que vivimos achacando a las personas por los defectos de que usted cometió hace no sé cuántos días y sigue ahí como grabadora repitiendo lo mismo. No, cuando el Señor perdona, Él borra nuestros pecados y los olvida para siempre. Eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta, porque
tratando con muchas personas, en muchas situaciones, he podido ver que muchas personas piden perdón, reconocen sus errores, pero hay esa culpabilidad, hay esa forma que tenemos de seguir como levantando el dedo, pero es que tú hiciste esto, pero allá. Entonces la persona entra en ese sentido de culpa, ¿ya? Pero si nosotros creemos, levantamos un poquito más nuestra mirada y sabemos que Dios es un Dios, aquí dice que Él es bueno, que Él perdona, que Dios perdona, podemos quitarnos toda carga y toda culpabilidad, porque el Señor borra nuestros pecados y cuando Él los borra para siempre. Y dice aquí, Señor, es abundante tu amor para todos los que te piden ayuda. Si usted y yo sabemos buscar a Dios y pedimos su ayuda, Él nos va a responder. Y vamos a ver un último texto aquí, Salmo 138, 8. Dice, Señor, tú cumplirás lo que has prometido para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quien tú mismo creas. ¿Ya? Usted y yo somos lo que Dios más ama en esta tierra. Somos el motivo de Dios. ¿Ya? Y Dios no va a abandonar la obra que ha empezado en mí, ni la obra que ha empezado en usted, por un error o un pecado que usted y yo podamos haber cometido. Lo importante es reconocerlo y pedir perdón y se le va. La palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios no abandona lo que Él ha creado. La obra que Dios está haciendo en usted, la obra que Dios está haciendo en su familia, en sus hijos, en cada uno de nosotros, el Señor no la va a abandonar, ya sea bien hasta el día que partamos de esta tierra o hasta el día que Cristo venga por nosotros. Este ha sido el mensaje de este tiempo y que Dios les bendiga.